Bien, señores, buenas noches. Agradezco la invitación de CEPEG. El día de hoy vamos a desarrollar un seminario sobre el nuevo reglamento, ¿verdad? Sabemos que es un nuevo reglamento, contiene muchas modificaciones respecto del anterior. En este seminario vamos a hablar sobre las principales modificaciones. En obra me he quedado un poco corta, porque en realidad en obra pública es donde se han dado no solamente modificaciones, sino incorporación de figuras que no la hemos tenido antes y que seguramente van a ser pasibles de directivas que OCE publique en el peruano antes del día 30 de enero. Usualmente lo hace un día antes, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Evolución normativa. Sabemos que el 16 de septiembre del año pasado, con el decreto legislativo 1441 se modificaron 20 artículos de la ley, ¿verdad? ¿Sí? Estas modificaciones han esperado la entrada en vigencia. Todos teníamos la expectativa de modificaciones al reglamento, ¿recuerdan? ¿Sí? Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el 31 de diciembre último, en efecto, se ha promulgado un nuevo reglamento y se ha derogado expresamente el anterior, ¿correcto? Estas modificaciones, tanto de la ley como la vigencia del nuevo reglamento, pues empiezan a efectivizarse a partir del día 30 de enero, que está muy próximo, ¿correcto? Y nuevamente enfatizando que antes del 30 de enero se van a promulgar, se van a publicar en el peruano directivas de OCE que desarrollan algunas figuras, algunos conceptos que se han incluido en este nuevo reglamento. Muy bien. La pregunta que nos hacemos todos es, con estos cambios en una normativa que es tan sensible como es la contratación estatal, y aquellos que somos operadores lo sabemos, ¿cómo garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad en los contratos en los que forma parte una entidad pública con un proveedor y que están bajo este ámbito, ¿no? Porque claro, si solamente abordamos la 30225, esta está vigente desde el día 9 de enero del año 2016, ¿cierto? Fue cambiada el día 6 de enero del año 2017 y salvo 3 excepciones, la vigencia de esta primera modificación estuvo vigente a partir del día 3 de abril 2017. Hablamos de la primera modificación. Ahora estamos a puertas de la segunda modificación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, un ratito, Gisela, ¿pudiera pasar que cuando se convocó el procedimiento de selección, en efecto, estuvo vigente la ley 3225, pero sin modificaciones, ¿no? Se adjudicó la buena pro, se consintió, se perfeccionó el contrato y estamos en plena ejecución del contrato y tenemos que, desde la convocatoria hasta el momento, se ha dado la primera modificación de la ley y su reglamento y estamos cerca a la segunda modificación. Ante cada variación tendremos que suscribir una adenda para variar los aspectos que fueron considerados en el contrato primigenio y que luego, en plena ejecución, han sido variados como efecto de la modificación de la norma. Resulta razonable, te genera predictibilidad, seguridad jurídica esas variaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la regla que se aplica en esta materia? Muy bien, la base legal aplicable a un contrato derivado de los procedimientos de selección bajo este ámbito será aquella que estuvo vigente en efecto cuando se convocó el procedimiento de selección, ¿sí? No importa cuántos cambios de norma puedan realizarse, siempre será esa la regla. Y usted, siendo operador a nivel entidad pública o siendo proveedor, tiene que estar absolutamente, tiene que tener claro que esa es la regla aplicable a los contratos. Si usted tiene identificada la base legal que va a aplicar a un contrato, tiene el 50% del tema resuelto, ¿ya? Y recuerden, para los que formamos parte del Estado, la base legal, esta regla que se aplica a un contrato, la base legal que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección de cuál deriva, no solamente es
la base legal, es decir, la normativa que se aplica en forma general. Hay que cuidar la normativa interna, es decir, delegación de facultades, algún instructivo, lineamiento interno relacionado a la ejecución de procesos de contratación bajo el ámbito de la ley, ¿ya? Eso lo tiene muy en cuenta el Sistema Nacional de Control a través de los órganos que lo integran y que obviamente ejercen esta labor de control gubernamental para los operadores de esta materia. Muy bien, entonces, respecto de ello no hay duda, ¿no? Solo tomar en cuenta lo siguiente: si se convocó un procedimiento de selección cuando estuvo vigente la ley 3225 con la primera modificación, esto es, vamos a hacer de cuenta que el día de hoy se convocó un procedimiento de selección, ¿correcto? Este avanzado y pasamos el 30 de enero y entró en vigencia el 1444, que es la segunda modificación de la ley, y el nuevo reglamento, ya está. Pero ¿qué resulta? Que estando ya en ese momento, digamos, ya estando convocado el procedimiento el día de hoy, ¿sí?, se declara nulo y se retrotrae a la etapa 1, al paso 1, a la convocatoria previa reformulación de algún aspecto de los actos preparatorios, seguramente el expediente de contratación, podría ser las bases, documento del procedimiento, dependerá del caso concreto que generó la nulidad. Pero en buena cuenta, si en ese contexto tenemos un procedimiento convocado el día de hoy, tengo completa certeza que la base legal aplicable de hoy es la ley 3225 con la primera modificación y el decreto supremo 350 con la primera modificación, ¿verdad? Esa es mi base legal y lo tengo súper claro. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos, hoy día estamos 22, ya, ok. Vamos a hacer de cuenta que estamos 22 de febrero y ya obviamente está vigente el nuevo reglamento y ese día se declara nulo este procedimiento, ¿sí? Y se retrotrae a la etapa 1, se reformula y vamos a hacer de cuenta que el día 5 de marzo de este año se tiene que volver a convocar. Pregunta: ¿qué base legal va a ser aplicable a ese nuevo procedimiento producto de la nulidad que afectó al paso 1? ¿El reglamento, el 350 o el 344? El 344, ¿verdad? Si la nulidad no afectase el paso 1, sino el paso, ¿no?, 2, 3, 4 o 5, cualquier etapa que no sea la convocatoria, no cambia la base legal. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Hay que tenerlo muy claro para evitar confusiones y trastornos, sobre todo porque recuerden que como producto o digamos en virtud de este nuevo reglamento se van a aprobar nuevas bases estandarizadas. Entonces tenemos que estar con los conceptos muy claros para evitar que por ese tipo de confusiones tengamos causales de nulidad de oficio de procedimientos de selección. Muy bien, nos vamos entonces a los supuestos en los cuales no son aplicables, digamos, los ámbitos en los cuales no se aplica la ley, pero que están bajo la supervisión de OCE. Uno de los ámbitos que son supervisados por OCE, pero obviamente los cuales no se aplica la ley, son los convenios de cooperación, ¿no?, entre entidades. ¿Sí? ¿Siguen siendo supuestos que están fuera del alcance de la ley? Sí, pero hay una modificación. Se ha señalado taxativamente que en el marco de estos convenios de cooperación entre entidades no podrá encargarse el desarrollo del procedimiento de selección ni tampoco las actuaciones preparatorias. En la práctica, muchas entidades encargábamos a otra, no hablo de Perú Compras, encargábamos a otra entidad el desarrollo de los procedimientos de selección y actuaciones preparatorias o solamente el procedimiento de selección. Bueno, a partir del día 30 de enero, si se suscribió un convenio, por ejemplo, en diciembre del año anterior, pero hasta el momento, en virtud de ese convenio de cooperación, la entidad a quien se le encargó el desarrollo del procedimiento de selección no lo ha convocado hasta el día 29 de enero, a partir del 30 de enero, lamentablemente se tendrá que resolver ese convenio. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se prohibió, ¿se acuerdan?, con la 3225, el encargo a organismos internacionales para procedimientos de selección, ¿se acuerdan? Muchos teníamos ya convenios suscritos con antelación. ¿Y qué señaló, digamos, a través de sendas opiniones? Que si se había suscrito el convenio con antelación y se habían convocado procedimientos de selección hasta antes de la restricción, perfecto, estos tenían que continuar con su desarrollo ordinario. Pero
Si no se había convocado el procedimiento producto de ese encargo, hasta iniciada la restricción, pues obviamente ya no podía convocarse los procedimientos. Eso es muy importante porque no se ha socializado mucho, pero en realidad ya no tenemos o ya no se encuentra dentro del objeto de un encargo, de un convenio de cooperación entre entidades, la figura del encargo para el desarrollo de un procedimiento de selección o de los actos preparatorios. Asimismo, se enfatiza que el sustento para desarrollar convenios de cooperación e inclusive para desarrollar contrataciones con proveedores no domiciliados en el Perú, necesariamente tienen que mediar informe técnico y legal que acredite que en efecto se configura esa causal que no se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la ley. Luego tenemos algo muy importante, ¿no? En cuanto a la organización de las entidades para lo que es la contratación estatal, se establece que la entidad de manera gradual implementa medidas para delimitar las funciones y competencias en esta materia, de forma tal que en el proceso de contratación, ese que inicia con el requerimiento del área usuaria, correcto, y que culmina con el pago y con cumplimiento cabal de obligaciones producto de ese contrato, se encuentran absolutamente delimitadas las competencias y funciones de las unidades orgánicas que intervienen en ella, ¿no? Y de preferencia se implementan disposiciones para garantizar que sean competencias muy diferenciadas, ¿no? Y que en efecto en los procesos, por ejemplo, posteriores a la conformidad, tengamos unidades orgánicas que puedan desarrollar el control previo. Siendo realistas, en la mayoría de entidades desarrollamos tenemos un proceso de pago que pasa por posconformidad, por el expediente que genera el órgano encargado de las contrataciones. Luego pasa a la unidad orgánica de control previo, contabilidad o como le denominen, ¿verdad? También se denomina devengado, no importa. Y finalmente, previo al pago, ¿no? a esta digamos, operación para el depósito interbancario del pago al proveedor, participa pagaduría, tesorería, como se denomine la entidad, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, el pase por esas unidades orgánicas garantiza que hay un control previo por parte de contabilidad u unidad u órgano que haga sus veces, y también pagaduría, pero ese proceso no necesariamente está tan delimitado en gobiernos locales y regionales, ¿no? Sobre todo por la capacidad operativa. Entonces, se ha establecido en el reglamento la necesidad de que la entidad implemente de manera gradual, ¿no? Bien, con respecto a la planificación de la compra estatal, sabemos que con la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se ha señalado que en este sistema se van a desarrollar los procedimientos, los pasos para la planificación de la compra estatal, porque hablamos de un sistema que unifica todo. Sin embargo, como todavía no está vigente, se ha establecido que en tanto se implemente este Sistema Nacional de Abastecimiento, se va a desarrollar la planificación de acuerdo a la quinta disposición complementaria transitoria del nuevo reglamento. En efecto, ¿qué nos dice, digamos, en síntesis, ¿no? ¿Qué nos dice esta disposición complementaria transitoria? Nos dice que en la planificación, ¿no? La fase de programación se articula con la formulación presupuestaria. El área usuaria que tenía que formular su cuadro de necesidades, siempre relacionado con el plan operativo, con el proyecto de plan operativo institucional, antes acompañaba, ¿qué cosa? Las características técnicas de lo que no necesitaba contratarse para el siguiente ejercicio y los requisitos de calificación. Ahora se ha establecido que ese cuadro de necesidades acompaña descripciones generales, ¿correcto? Descripciones generales. ¿Cómo vamos a responder respecto a esta modificación? Vamos a regresar a la planificación que teníamos con el decreto legislativo 1017, ¿verdad?
Obviamente ya en la operatividad de la ley 3225 hemos aprendido a mejorar esta etapa de planificación y obviamente para algunos consideran que esto es un retroceso, pero considero que del diagnóstico realizado y que ha, digamos, sustentado esta modificación, se ha establecido que si le damos herramientas para que el área usuaria formule su cuadro de necesidades de forma óptima, los riesgos que podría generar, que no se identifique plenamente, ¿no? Las características técnicas los se va a necesitar, empezando por la finalidad pública de la contratación, que es muy importante. Esos riesgos se van a reducir, obviamente, con los instrumentos que fortalezcan a las áreas usuarias en esta etapa de planificación. Y se señala que antes de la aprobación del presupuesto institucional o el proyecto de presupuesto, perdón, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, la que haga sus veces en la entidad, participa de los ajustes al cuadro consolidado de necesidades, ¿no? En el anterior reglamento se señalaba que esta función básicamente era entre el área usuaria con el órgano encargado de las contrataciones, que tenía pues que ajustar lo que se iba a incorporar al PIA y que obviamente derivaba de la aprobación del presupuesto. Respecto del plan anual de contrataciones, en realidad la única modificación, ¿cuál ha sido? Que antes teníamos 3 formas de modificar el plan anual, ¿se acuerdan? Modificábamos el plan anual para incluir procedimientos, para excluirlos, y cuando teníamos que modificar el tipo, esto es, cuando habías incluido en el plan anual una adjudicación simplificada de 350.000 soles, pero cuando ya en plena ejecución desarrollaste el estudio de mercado, ¿no? Hablo del anterior reglamento, desarrollaste el estudio de mercado, determinaste un valor y ese valor te remitía a un tipo de procedimiento distinto, por ejemplo una licitación pública para bienes u obras, pues en ese caso, bueno, bienes específicamente, en ese caso tenías que modificar el plan anual para modificar el tipo de procedimiento. Ahora no, solamente se habla de inclusión y exclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Gisela, ¿qué pasa si ahora me ocurre lo mismo? En el plan anual se había incluido una adjudicación simplificada para compra de bienes por 350.000 soles, pero ahora que hemos desarrollado el estudio de mercado, o a partir del 30 de enero, la indagación de mercado, hemos establecido un valor referencial hasta el 29 hasta el 29 de enero y a partir del 30 valor estimado de 450.000, por tanto corresponde a una licitación pública. Bueno, ahora de acuerdo a estas 2 formas tendremos que excluir la simplificada e incluir la LP, nada más, ¿verdad? Muy bien. Lo demás en realidad no ha tenido mayor modificación. En cuanto al requerimiento, se ha incluido algo que, digamos, se ha incluido una figura que no la teníamos antes, la potestad que tienen los ministerios, sus organismos públicos, programas, correcto, o proyectos adscritos de publicar a través del SEACE el requerimiento de determinada contratación. ¿Y para qué, Gisela? Para que una vez publicado en el SEACE se reciban consultas y observaciones. Ojo, no se habla de valor referencial, no estamos hablando de un procedimiento para seleccionar un proveedor, no. Estamos hablando nada más de la difusión del requerimiento que formule un ministerio, un programa adscrito, correcto, un proyecto, la difusión de un requerimiento relacionado a determinada necesidad con la finalidad de que los proveedores puedan formular consultas, observaciones, que en efecto van a ser absueltas por el área usuaria de la entidad que ha difundido a través de SEACE ese requerimiento. Se señalan plazos para ello y se señala inclusive un acto público de absolución de consultas de observaciones. Y una vez que formalmente se desarrolle este acto público, que podría durar hasta 3 días hábiles, obviamente, ¿no? Digamos con interrupciones, y una vez que se cierre esta absolución de consultas y observaciones y la entidad proceda a convocar el procedimiento relacionado con ese requerimiento que se difundió en el SEACE, pues se convoca el procedimiento y ya no podría ser pasible ni de consultas ni de observaciones, lo que significa que va a fluir el tema. En realidad es bastante importante. Entiendo
que el sector que propuso la inclusión de esta figura, ¿no? Ha tenido alguna experiencia seguramente, o ha recogido una experiencia de un procedimiento con normas internacionales y ha sido bastante fructífera y se ha recogido y por eso se ha insertado como una figura en el ámbito de la normativa de contratación estatal. Muy bien. Los documentos que se generen a propósito de esta difusión de requerimiento en el SEACE, una vez que se desarrolle el acto público de absolución de consultas y observaciones, van a tener que ser remitidos al Sistema Nacional de Control. No se establece exactamente, digamos, a qué órgano, pero recordemos que el Sistema Nacional de Control está integrado por 3 órganos. La Contraloría, que es el ente rector en ese sistema, los órganos de control institucional y la Sociedad de Auditoría Externa, ¿no? Entonces, en principio, si no se remite a la Contraloría, específicamente el departamento competente, se pondrá en conocimiento al órgano de control institucional de la entidad que difundió este requerimiento a través del SEACE. Muy bien. En el caso de requerimiento de consultoría y ejecución de obras públicas, se han incluido 2 conceptos importantes, ¿no? La primera, la obligación de levantamiento digital de información y también el utilizar, en los casos que corresponda, las tecnologías de posicionamiento espacial, ¿no? Más conocidas como georreferenciación, que te van a permitir que para contratar las consultorías de obras y la ejecución de obras cuentes con información que sea más científica, más exacta, más cierta, lo que obviamente va a reducir riesgos de que se presenten situaciones que no estuvieron identificadas al momento de gestar ese proceso de contratación. Bien. Respecto al valor de una contratación, en el caso de bienes y servicios, regresamos al concepto de valor estimado, ¿verdad? Reservado, ¿sí? Regresamos a ese concepto que no es nuevo para nosotros. Ya para bienes y servicios no se habla de un estudio de mercado, se habla de una indagación de mercado, donde vas a utilizar en efecto las fuentes, la información a las que ya estamos acostumbrados a utilizar con los precios históricos, precios SEACE, ¿correcto? Bien. En el caso, también se establece lo siguiente, ¿se acuerdan? Ese binomio. En el estudio de mercado se tiene que garantizar la pluralidad de proveedores o marcas, ¿verdad? Sí, entonces tenías un problema, porque pluralidad de proveedores podemos tener, pero en el caso de pluralidad de marcas pudiera ser que solamente tuvieras una marca. Y si tenías una marca, teníamos que aplicar la figura de la estandarización, pero había muchas contrataciones en las cuales no se cumplían los requisitos de la directiva para poder estandarizarla, ¿verdad? Y es más, se estandarizan bienes y servicios que sirven para complementar funcionamiento de un equipamiento de infraestructura preexistente, no para comprar equipos, infraestructuras que se van a implementar, para comprar lo que está asociado o que complementa funcionamiento. Ahora se ha establecido en el nuevo reglamento taxativamente que producto de esta indagación de mercado vas a tener que acreditar que hay pluralidad de proveedores, ¿no? Y si hay una sola marca no importa, pero ten pluralidad de proveedores que comercialicen esa marca, ya está. En el caso de consultoría y ejecución de obras públicas, se ha ampliado la vigencia del valor referencial, ¿no? ¿Sí? En principio mantenemos el concepto de valor referencial y sabemos que hasta el 29 de enero lo que se va a aplicar como antigüedad máxima para convocar un procedimiento de ejecución de obra pública es el periodo de 6 meses, ¿no? Determinado, computado a partir de la determinación del presupuesto del expediente técnico. Pues a partir del día 30, de 6 meses se extiende a 9 meses, ¿correcto? A 9 meses. Ok, muy bien. En cuanto a sistemas de contratación, se ha unificado, ¿no? algunos sistemas que estaban desagregados pero que en realidad no tenían por qué estarlo, y finalmente arribamos a los 3 sistemas a los cuales que aplicamos en la mayoría de contrataciones en esta materia, ¿no? Suma alzada cuando tienes la cantidad absolutamente mapeada, definida,
¿Por qué? Porque lo que vas a contratar te lo permite. Por ejemplo, si voy a comprar 5.000 carpetas, son 5.000, pues, no son 5.001, ni 4.999, ni no sé la cantidad, son 5.000, suma alzada, ¿no es cierto? La naturaleza, lo que voy a contratar, me permite identificar plenamente dimensión, ¿no? Lo propio pasa, por ejemplo, con arrendamiento de inmueble, con el servicio de limpieza, seguridad de vigilancia, etcétera. Ok. El esquema mixto de suma alzada, ¿no es cierto?, tarifas o precios unitarios, resultan aplicables para obras, consultoría de obras y servicios en general. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando en efecto en una contratación por su naturaleza coexiste para determinadas prestaciones o partidas el sistema de contratación de suma alzada, y para otras prestaciones que forman parte de la necesidad, pues se aplica precio unitario o tarifa, ¿correcto? Uy, se ha pasado, ya está. A ver. Ajá. Ha avanzado bastante, vamos a retroceder. No, estoy avanzando. Ya está. A tarifas, en cuanto a tarifas, se establece que será aplicable para consultorías en general y consultorías de obras, pero que no sean supervisión. No lo fue nada bien con la aplicación del sistema de tarifas para supervisión de obra. ¿Se podrá aplicar en efecto para consultoría general? Sí, se va a pagar en función al tiempo, ¿no es cierto?, trabajado, en función a las actividades producto de la consultoría. En elaboración de expediente técnico también, ¿correcto?, será aplicable. Muy bien, obviamente cuando no pueda conocerse con exactitud el tiempo de ejecución de la consultoría, ¿no? Y sabemos que en el caso de precio unitario, no lo incluyo porque no hay cambio, se aplica cuando la naturaleza de la contratación no permite identificar plenamente la cantidad, magnitud, dimensión. Por ejemplo, el servicio de mensajería. Usted puede establecer con absoluta certeza que mensualmente va a consumir, no lo sé, 10.000 envíos locales y 10.000 envíos nacionales. ¿Hay forma? No, ¿no es cierto? Exactamente, la cantidad de envíos en enero va a ser distinta a la de febrero, y lo propio respecto de marzo, abril, diciembre, julio, etcétera. En ese contexto aplicamos precio unitario, lo que significa que vamos a pagar lo que exactamente vamos a consumir. Como no se tiene un monto exacto, hablamos de cantidades estimadas o aproximadas. Muy bien. Respecto a las modalidades de ejecución contractual, que ahora se denominan modalidades de contratación, se establece que llave en mano, como ya sabemos, se aplica para bienes, ¿no? Cuando tengamos que comprar un objeto respecto del cual no me basta, es decir, no necesito solamente la cosa, necesito que esa cosa se encuentre instalada, ¿no?, montada y puesta en funcionamiento, como ocurre con equipos de aire acondicionado, con grupos electrógenos, ¿sí? En esos contextos aplico llave en mano para bienes que requieren la cosa más su servicio de instalación. También lo aplico a obras, ¿no? Y respecto de obras, se señala que cuando se utilice esta modalidad de contratación, el postor, ¿qué es lo que va a ofertar? Construcción, equipamiento y montaje. Y de ser el caso también, la elaboración del expediente técnico y operación asistida, ¿no? Esta modalidad de llave en mano para obras podrá aplicarse para una a la cual se le aplique precios unitarios o un esquema mixto, ¿cierto? Y luego retornamos a la modalidad de concurso-oferta, que antes de este nuevo reglamento era excepcional, ¿no? Tenía que el titular autorizarlo y solamente podía el Ejecutivo aplicarlo para obras de edificación. En este contexto, el nuevo reglamento lo establece, lo reincorpora como a una modalidad de contratación, señalando que, en efecto, el postor, bajo esta modalidad, oferta la construcción y la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y además de ello señala, como ya sabemos, que resulta aplicable esta contratación o esta modalidad de contratación para obras a suma alzada que se desarrollen a través de una licitación pública, ¿correcto? No podría aplicarse para una obra bajo el sistema de precios unitarios, no podría aplicarse para una obra que corresponda por su monto a una adjudicación simplificada. Perfecto. En cuanto al comité de selección, en realidad, dos precisiones. Uno, que para adjudicaciones simplificadas y subastas inversas electrónicas, la entidad tiene dos alternativas.
o designa un comité de selección por cada procedimiento, ¿no? Por cada subasta inversa, por cada simplificada, o designa un comité de selección permanente, ¿no? Que desarrolle todas las subastas inversas electrónicas y todas las adjudicaciones simplificadas. En el caso de obras que incluya diseño y construcción, se ha señalado que el comité estará integrado por 5 miembros. Un miembro tendrá que provenir del órgano encargado de las contrataciones para garantizar en efecto que uno de los 5 miembros tiene conocimiento de la norma que regula la contratación estatal. Otro de los miembros tendrá que provenir del área usuaria, ¿no? La unidad orgánica que digamos, tiene la necesidad de ejecutar esa obra para alcanzar alguna actividad meta tarea de su plan operativo. Y los 3 miembros, ¿no? Que también van a integrar este comité, van a ser expertos independientes, expertos especializados en la elaboración de expedientes técnicos objeto de la obra, ¿correcto? Obviamente hablamos de una obra, digamos, que tenga determinada complejidad, especialidad, sí, pero recuerden que este comité integrado por 5 miembros se va a aplicar, o en todo caso se va a conformar cuando desarrollemos obras que incluyan diseño y construcción. Diseño y construcción. Muy bien, ¿qué más? Si un procedimiento es declarado desierto, ¿correcto? Si un procedimiento es declarado desierto, solo se va a requerir una nueva aprobación del expediente de contratación cuando en el informe donde se analice los motivos del desierto se llegue a la conclusión que el motivo que generó ese desierto está en el requerimiento, es decir, tienes que modificar las características técnicas o los requisitos de calificación. Y en ese escenario, creo que no se ve bien. A ver, bueno, está creo más adelante, pero importante, los informes de desierto tienen que ser informes que analicen, ¿no? Y en esa medida, ya desde el año 2017, OCE ha aprobado 34 formatos que ayudan a que este proceso de contratación estatal sea más eficiente. Pero Gisela, ¿son obligatorios? No son obligatorios. Pero el ente rector en esta materia que es OCE te está proporcionando, ¿no? 34 formatos y te está diciendo que si tú los usas, vas a optimizar el proceso y vas a reducir con ellos riesgos, ¿verdad? En ese contexto es absolutamente importante. Ok, el formato de OCE me parece que puede ser mejorado, mejóralo, pero que se evidencie que estás utilizando como base ese formato con la información que ésta ha establecido. En ese escenario, el formato 26, que OCE ha aprobado desde el año 2017, contiene un modelo de informe donde se analizan los motivos del desierto. Y en ese informe realmente tienes que arribar, o sea, desarrollas un análisis y arribas a qué cosa pasó con ese procedimiento para que haya quedado desierto. Por eso es que lo que se les recomienda es que ahora que va a supeditarse la aprobación la nueva aprobación de un expediente, solo cuando en el informe se acredite que el motivo del desierto está relacionado con el requerimiento, hay que fortalecer esos informes de desierto que elabora en la mayoría de casos los comités de selección. Y el órgano encargado de las contrataciones cuando este sea el órgano que conduce el procedimiento de selección. Muy bien. Respecto al requisito de calificación, la alusión de aquellos que vamos a incluir o que va a incluir el área usuaria es mucho más objetivo, ¿no? En capacidad legal hablamos de habilitación legal. En capacidad técnica y profesional, obviamente el equipamiento estratégico, infraestructura, ¿no? Experiencia del personal clave, ¿sí? Y la experiencia de postor en la especialidad. Cuando hablamos de consultoría y ejecución de obras, se incorpora como requisito de calificación la solvencia económica para licitaciones públicas de obras y la capacidad profesional y técnica, ¿correcto? En efecto es un requisito de calificación, pero ya no va a generar que se incorpore documentación en la oferta, sino que se ha establecido que el órgano encargado de las contrataciones, al momento del perfeccionamiento del contrato, va a tener que verificar, ¿correcto?,
mejor dicho, no es que no se incorpore la oferta, sino que el comité ya no va a tener que, exactamente calificar o evaluar en buena cuenta, revisar esa documentación. Esa documentación va a ser revisada por logística, por el órgano encargado de las contrataciones en el perfeccionamiento del contrato. Para serles recontra honesta, ¿no? Yo considero, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Digamos que el órgano encargado de las contrataciones va a necesitar el apoyo seguramente del área usuaria, ¿no? Para poder efectuar esa verificación, porque se ha establecido que para el perfeccionamiento del contrato se tendrá que revisar si en efecto la capacidad técnica y profesional solicitada como requisito de calificación, pues es cumplida o no por ese postor, ¿sí? En la práctica va a pasar eso y más adelante vamos a ver que el plazo que tenemos las entidades para revisar información, digamos, documentos para su perfeccionamiento del contrato y para perfeccionarlo se ha cortado, ¿no? Bien, yo los miro, igual que ustedes, soy operadora de normativo, ustedes saben, ¿no? Me desarrollo en el ámbito público, pero recuerden que los cambios de norma son como, hagan de cuenta que el legislador es como un médico que ha hecho un diagnóstico, ¿ya? Entonces ha diagnosticado que determinadas situaciones son la enfermedad. En ese contexto, ¿qué ha hecho? Ha planteado un remedio, ¿no es cierto? Sí, un remedio. Ok. En teoría, ese remedio debería funcionar, ¿sí o no? Pero cuando se operativiza, no necesariamente pasa eso. Además, recordemos que un ministerio no opera igual que un órgano, que un gobierno local. Un gobierno local no opera igual que un gobierno regional. Lo propio respecto de programas, proyectos y los tipos de entidades que tenemos en el ámbito público. Entonces, podría ser que el remedio sí le haga efecto a la entidad A, pero podría ser que no le suceda lo mismo a la entidad B. ¿Eso pasa o no? Ocurre. De modo que vamos a ver digamos, en plena vigencia de las modificaciones, seguramente va a ser necesario, digamos, que se fortalezcan determinados aspectos para hacer más fluida la aplicación de algunas modificaciones. Respecto del consorcio, el área usuaria puede establecer desde que gesta la contratación que haya un número máximo de consorciados, ¿correcto? Obviamente va a tener que sustentar el por qué limita, ¿no? Que el consorcio se encuentre integrado por determinado número. Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación, como también podría establecer que aquel consorciado que acredite mayor experiencia, ¿correcto? Que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje en la participación, ¿sí? Es decir, oye, ¿sabes qué? Atendiendo a este objeto de contratación que es tan sensible, lo que yo quiero es que el consorciado que tiene más experiencia, oye, sea el que tenga más porcentaje de participación en la ejecución de la prestación, lo cual resulta absolutamente razonable. Muy bien, respecto a los requisitos mínimos, el contenido mínimo de la oferta, se establece que debe acreditarse la representación de quien la suscribe, ok. En la declaración jurada, ¿se acuerdan la declaración jurada con la norma vigente, con el reglamento vigente, a través del cual el postor declara que no está impedido, que conoce las bases, que se somete a las responsabilidades si no hubiera alguna inexactitud de su información? Ok. A esa declaración jurada, que ahora en el nuevo reglamento se encuentra regulada en el artículo 59 del mismo cuerpo reglamentario, se incluye la declaración del postor de que participa en el procedimiento en forma independiente, sin haber consultado, comunicado, arreglado, convenido con ningún proveedor, correcto, ningún alcance de su oferta. Y ello en virtud al decreto legislativo 1034 que reprime las conductas anticompetitivas, ¿no? Si el objeto fuere consultorías en general, la carta de compromiso de personal clave va a tener que ser confirmada legalizada, ¿no? Y en realidad la lógica de que el reglamento enfatice ello es que para toda consultoría se va a tener que incluir el compromiso de personal clave con firma legalizada en toda consultoría. Muy bien,
Respecto de los métodos de contratación, respecto de los plazos, las etapas, el único cambio lo tenemos en las licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? En ese escenario hemos diferenciado la licitación pública de bienes y obras, ¿no? Y el concurso público para servicios del concurso público para consultorías. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se trata de bienes, servicios y obras, el procedimiento de selección se desarrolla con las etapas 1, 2, 3, ¿se acuerdan? 1, admisibilidad, 2, evaluación y 3, calificación. En cambio, cuando el objeto es consultorías y específicamente en este caso, cuando hablamos de consultorías hablamos de concursos públicos para la contratación de consultorías, utilizamos la regla 1, 3, 2, admisión, ¿no? Admisibilidad, calificación y evaluación, ¿verdad? Eso lo tenemos de la 3225. ¿Qué variaciones hemos tenido? Si ustedes, uy, no sé si tiene, ya, no importa. Ustedes pueden ver mejor que yo. Van a verificar que en efecto el primer paso va a ser la convocatoria, luego tenemos el registro de participantes que es electrónico, ¿correcto? A partir de la etapa de registro de participantes va a iniciarse también la etapa de formulación de consultas y observaciones. El proveedor participante va a contar con 10 días hábiles como mínimo, eso lo establece en las bases el comité, 10 días hábiles como mínimo para formular sus consultas y observaciones, y el comité va a contar con 5 días hábiles como máximo para 1. Absolver las consultas, las observaciones e integrar las bases. Gisela, pero en licitación pública y concurso público subyace, se mantiene, se preserva la posibilidad de que el participante pueda elevar a OCE su cuestionamiento al pliego, esto es a la decisión del comité de acoger o no observaciones, claro que sí, igual son 3 días, ¿ya? Solamente que se acorta la etapa y ya no es una etapa diferenciada. Sin perjuicio de la integración, sin perjuicio de ello, el participante va a contar con 3 días hábiles para poder solicitar que se eleve a OCE su cuestionamiento a ese pliego. OCE va a emitir ese pronunciamiento en 12 días hábiles. Y posterior a ello vamos a tener la presentación de ofertas, también considerando que entre la integración de las bases y la presentación de ofertas deben mediar no menos de 7 días hábiles. Si se ha elevado a OCE el cuestionamiento al pliego, hay que esperar el pronunciamiento para la integración y luego de la integración tienen que mediar 7 días hábiles para la presentación de ofertas. Y ahí empezamos con el paso 1, 2, 3, ¿se acuerdan? En la presentación de ofertas, que es por acto público, en tanto no se implemente la funcionalidad que será comunicada por OCE para que la presentación de ofertas sea en forma electrónica, en tanto ello no pase, los actos de presentación de ofertas seguirán siendo públicos. Entonces, en el acto público tenemos el paso 1, la admisibilidad, ¿verdad? Luego tenemos el paso 2, la evaluación. Y luego tenemos el paso 2, luego el paso 3, que es la calificación, y finalmente la buena pro. ¿Por qué? Porque hablamos de una LP para bienes y servicios y un concurso público LP para bienes y obras y un concurso público para servicios. Acá no tenemos como objeto la consultoría. Muy bien, y en la parte inferior se precisa que, si bien es cierto, usted en el reglamento va a encontrar que en la licitación pública y el concurso público se desarrolla íntegramente de forma electrónica, pero en la 6ª disposición complementaria final del reglamento se ha señalado que ello se va a implementar cuando OCE lo comunique, es decir, cuando se desarrolle la funcionalidad en el SEACE, OCE lo va a comunicar y a partir de ese momento se implementará la presentación de ofertas en forma electrónica y en general que todo el desarrollo del procedimiento sea de manera electrónica. Cuando hablamos de concursos públicos cuyo objeto sea consultoría, nos pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que vemos, ¿no? Que en la presentación de ofertas, que también va a ser por acto público hasta que OCE no comunique que va a ser a través del SEACE, tenemos el paso 1 de verificar la admisibilidad, ¿verdad? Luego tenemos el paso 3, la calificación.
Luego los que han pasado la calificación son evaluados, paso 2 y finalmente buena pro. Eso tienen que tenerlo claro, no ha variado, ¿ya? El 1, 2, 3. Pareciera que fuera complicado, pero en realidad no lo es. Muy bien. Algo muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? El comité de selección absuelve las consultas y observaciones, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que de pronto, por un error involuntario, al momento de integrar las bases, ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de integrar las bases se equivoca, ¿no? Digamos, omite el acogimiento de alguna observación, o a pesar de haber sido acogida la observación, por ejemplo, no se ha cambiado el momento de integrar las bases, no se ha variado, no se ha alterado lo que se había aceptado como observación. En ese escenario, el reglamento establece con absoluta claridad que cuando exista diferencia, ¿no? Diferencia entre lo que se ha indicado en el pliego absolutorio versus lo que se ha incluido al momento de integrar las bases, prevalece lo que se ha decidido y se ha incorporado en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Asimismo se señala que si se revelasen, ¿no? Vicios, errores en el pliego o en la integración de las bases, corresponderá declarar la nulidad del procedimiento, ¿no? Y señala taxativamente que la potestad de declarar nulo el procedimiento por ese motivo, es decir, la incongruencia, el vicio al momento en el pliego absolutorio o en la integración, sí podrá ser delegada en un funcionario que no sea el titular, ¿no? Lo que hemos tenido hasta el momento es que ante una nulidad de oficio de procedimiento, no importa la causal, o ante la nulidad de oficio de contrato, era indelegable al titular de la entidad la potestad de declarar nulo el procedimiento del contrato. Bueno, acá el reglamento dice que si la nulidad deriva de un vicio en el pliego o en la integración, esa facultad podrá ser delegada. Muy bien. En cuanto a la subsanación de ofertas, se señala que la falta, la ausencia de firma solo en la oferta económica no será subsanable. Asimismo, se establece que la subsanación se desarrollará a través del SEACE, pero hasta que se implemente la funcionalidad, la séptima disposición complementaria transitoria ha señalado que hasta que OCE no implemente la funcionalidad y no comunique que la subsanación será a través del SEACE, pues esta seguirá realizándose con la presentación de la subsanación ante la mesa de partes o de trámite documentario de la entidad convocante. Muy bien, lo que hace un momento habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la aprobación del expediente de contratación. Ante un desierto, solo será necesario aprobar nuevamente o aprobar un nuevo expediente de contratación cuando en el informe que analizó los motivos del desierto se estableció que el desierto se debió a un defecto o es necesario modificar el requerimiento del área usuaria, ¿no? Y es aquí donde les había, ustedes creo que lo pueden ver mejor que yo aquí en la laptop, pero ese es el formato 26, ¿no? De los formatos que aprobó OCE. Entonces es un formato que incluye un informe de desierto bien fortalecido, con bastante información, bien power, como le digo, que nos va a servir para poder fundamentar la necesidad de que para la nueva convocatoria se deba aprobar un nuevo expediente de contratación. Muy bien, con respecto a la figura del rechazo de ofertas, en lo que respecta a bienes, servicios y consultorías en general, se ha establecido que cuando le pedimos al postor información, detalle, ¿no? Información, digamos, importante de la oferta que presentó, también la entidad va a poder proporcionarle al postor al cual está pidiendo esa explicación, ese complemento de información, le podrá proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos que necesitamos que el postor acredite. Pero a veces pasa que el área usuario, digamos, cuando se pide información complementaria sobre información vital de la oferta del postor,
de repente no se estructura adecuadamente o se le pide información que es muy general y obviamente el postor te responde lo que le conviene a él, ¿no? Entonces, con esta modificación o en todo caso, en el nuevo reglamento se ha previsto que al momento de pedir la información, la entidad le diga, oye, por si acaso, no me des cualquier información, lo que te estoy pidiendo es que desagregues en virtud a esta estructura toda la información, o en todo caso me des toda la información que corresponda a este formato de estructura que yo te estoy dando. Si no me proporciona la información en función a lo que yo te estoy pidiendo, obviamente se generará el contexto para el rechazo de la oferta. En el caso de obra pública, se rechaza la oferta que supere el 10% del valor referencial y también se rechaza aquella oferta que esté por debajo del 90% de dicho valor. ¿Se acuerdan los ponderados que se hacían, que eran en realidad 3 promedios para poder establecer al final, ¿no?, en la descalificación? Bueno, todo eso ha quedado derogado, ¿sí? Ahora el tema es absolutamente frío. Valor referencial 1.000.000, ok. El postor en obra pública podrá ofertar hasta 1.100.000. Si supiera ese importe, ¿sí?, descalificado. El monto mínimo ofertado será 900.000. Si oferta menos de ese importe, descalificado también. Ok, ¿qué más? Respecto a la calificación, para bienes y servicios, ¿qué se señala? Lo que ya teníamos en la actualidad, se califica el primer y segundo lugar, pero ¿qué se señala? Oye, ¿sabes qué? Si no califican 2, ¿correcto?, pasas al siguiente, ¿sí? Lo importante es que se identifique a 2 postores que califiquen. Y si eso ya no puede pasar, no importa, quédate con 1. La lógica de incorporar esta exigencia de que la entidad califique y que finalmente se quede con 2 ofertas calificadas, vale decir, que finalmente se arribe a 2 postores que pasaron la calificación, tiene sentido si es que tomamos en cuenta que podría pasar que el primer lugar, el postor que está calificado y que ocupó el primer lugar, no presente los documentos para perfeccionar el contrato, ¿no es cierto? En cuyo caso la entidad no se hace problemas, le quita la buena pro y inmediatamente se lo adjudica el segundo, ¿no? Digamos, porque ya está calificado, ¿sí? Muy bien, y si no pudiéramos tener 2 postores que hayan pasado la calificación, bueno, tendrás que quedarte con 1. Y si ocurriese lo que les he mencionado, que ese único no presentó documentos para perfeccionar el contrato, lamentablemente tendremos que declarar el desierto, ¿no? Ok, en obras públicas te piden identificar a 4 postores que cumplan requisitos de calificación, es decir, tendrás que quedarte con 4 postores que pasen la etapa de calificación, ¿no? Ojalá que podamos llegar a ello, ¿no? Ok, y la buena pro se va a adjudicar luego de la evaluación y calificación en el caso de bienes, servicios y obras, y en el caso de consultorías luego de la calificación y evaluación. En las contrataciones directas, muy importante, sabemos que en la causal de emergencia, la única causal y la única figura que te permite recibir los bienes, que inicie la ejecución del servicio, la obra, y que después regularices, ¿no? Regularices la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato, pues en esta causal se ha establecido, sabemos que en la actualidad tenemos 10 días hábiles para regularizar todo hasta la firma de contrato, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué ha pasado? Que muchas veces ese plazo se ha tenido que transgredir, vulnerar, porque no siempre los postores, o en todo caso, no siempre los proveedores que a quienes se le hubiera autorizado la ejecución, ¿no?, la ejecución por emergencia de determinada prestación, podían obtener la carta fianza para poder regularizar el contrato dentro del plazo único de 10 días hábiles. Por eso se ha establecido que para regularizar la presentación de la garantía de fin cumplimiento, la entidad podrá otorgarle al proveedor hasta 10 días hábiles adicionales, ¿no? Con lo cual vamos a decir que en el caso de emergencia, cuando haya, retraso en la obtención de la carta fianza de fin cumplimiento por parte del carta fianza o póliza de caución por parte
del proveedor que está adjudicando vía emergencia determinada prestación, la entidad podrá extender por 10 días hábiles más, ¿no? Digamos, el plazo de regularización referido al perfeccionamiento del contrato. En el caso del desabastecimiento o situación de desabastecimiento causal que es aplicada ante la ausencia, la carencia, ¿no?, de una prestación que compromete tu operatividad, se ha establecido que cuando, en virtud de esta situación de desabastecimiento, has contratado, ¿no?, como regla es lo estrictamente necesario, y luego desarrolla el procedimiento de selección para contratar todo lo demás que necesites. Pero cuando esto no ocurra, porque con lo que has contratado directamente por esta causal de situación de desabastecimiento, ya supliste, ya has satisfecho la necesidad, pues tendrás en los informes técnicos y legales que sustenten la causal de contratación directa, tendrás que justificar que esa situación se ha dado en esa contratación. Muy importante, para la causal de adquisición de inmuebles existentes y arrendamiento de inmuebles, se ha establecido que para la contratación del servicio de arrendamiento de inmuebles se podrá incluir que el primer pago comprenda también el acondicionamiento del inmueble, ¿sí? ¿Y qué nos referimos con acondicionamiento? El reglamento lo establece. Cuando hablamos de acondicionamiento, hablamos de adecuación de las dimensiones, la disposición de espacios y la dotación de las instalaciones y equipamiento, ¿no? En la práctica, ¿qué ocurría? Contratabas directamente el servicio de alquiler de inmueble con el proveedor propietario, pero tenías que desarrollar un procedimiento para el acondicionamiento, el cableado, por ahí, pues alguna tabiquería que sea absolutamente necesaria, lo que implicaba que tuvieras un tiempo muerto en la ejecución de ese contrato, porque claro, ningún propietario te va a permitir acondicionar o hacer trabajos, ¿no?, en su propiedad en tanto no tenga el contrato suscrito, y para algunas entidades significaba hasta 4 o 5 meses de tiempo, ¿no?, de periodo en el cual no se utilizaba el inmueble para las funciones, ¿no?, por la que habían justificado la contratación. Muy bien. Defensa de funcionarios, que es una causal de contratación directa. Se señala que en esta causal no corresponde hacer indagación de mercado. ¿Y eso por qué, señores? Porque el funcionario es funcionario a quien la norma en contratación estatal y previo a ello la norma Servir y su reglamento y la directiva también 6 del 2015 ha reconocido el derecho del funcionario de que cuando en el ejercicio regular de un cargo, ¿no?, del ejercicio regular de la función pública, se hayan derivado, digamos, ¿no?, investigaciones, procesos de índole penal, administrativo, tenga la posibilidad de pedir que la entidad en la cual, ¿no?, se generó estos procesos o procedimientos le contrata una defensa legal. En consecuencia, se ha reconocido taxativamente por parte de la normativa Servir, ¿no?, y también por parte de la norma de contratación estatal, porque es una causal de contratación directa, ojo, La contratación directa significa que por determinado motivo vas a individualizar a un solo proveedor. Entonces, si el exfuncionario, para su defensa legal, te pide que contrates al abogado Juan Pérez Pérez, no, la entidad no me dice, ay, qué caro Juan Pérez Pérez, yo he hecho mi indagación y he tenido cotizaciones menores, ¿no? Señores, eso no funciona, ¿ya? Ay, no, es que espérate, no puede pasar todavía porque tengo que encontrar cotizaciones que sean más o menos acuerdos, sean mayores a la del abogado que se ha propuesto. No tenía ningún sentido. Entonces, en el nuevo reglamento se ha señalado taxativamente que no se tendrá que desarrollar una indagación de mercado. Asimismo, para esta causal de defensa de funcionarios, se ha señalado que también las entidades podemos invocar esta causal para contratar asesoría, para defendernos en procesos arbitrales y judiciales. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! En el caso de procesos arbitrales, que obviamente se encuentran a cargo de las procuradurías públicas de las entidades, que son quienes nos representan en procesos arbitrales, judiciales, correcto, o de otra naturaleza, teníamos un desfase, que el proceso arbitral tiene plazos muy cortos, ¿verdad? Y el procurador nos defiende, pero en virtud de los informes que
le proporcione la propia entidad. Y muchas veces, con la mecánica operativa que manejamos las entidades, nuestros informes llegan a Procuraduría. La Procuraduría lo presentaba al Tribunal Arbitral ya desfasados o en forma extemporánea, lo que obviamente me llama en nuestra posición en ese arbitraje. Y producto de ello es que hay un porcentaje importante de arbitrajes que las entidades perdemos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Importantísimo. En la causal refería a los saldos. A ver, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Cuando la entidad suscribe un contrato con un proveedor, tiene la expectativa que ese contrato culmine, ¿verdad? ¿Sí? En el plazo que se ha previsto. Yo te contrato a ti, proveedor, para que, digamos, me prestes el servicio de limpieza por 2 años, ¿verdad? Pero puede pasar que sin culminar ese plazo se genere un ámbito de incumplimiento por parte del contratista que generen que la entidad tenga que resolver el contrato. Puede pasar que en plena ejecución del contrato la entidad tome conocimiento que ese contratista estaba impedido para contratar con el Estado o que transgredió el principio de presunción de veracidad y obviamente el descargo no ha satisfecho o no ha revertido esa transgresión y en buena cuenta tenga que declarar nulo el contrato, ¿no? Entonces en este escenario decimos, oye, está bien, pero yo no estaba preparado para esto. Yo estaba preparado para que ese contrato me durara 2 años. ¿Y qué pasa? He llegado al mes 8, mes 9 y ya no tengo contrato. Se ha resuelto por culpa del contratista o lo he declarado nulo por impedimento o transgresión de la presunción de veracidad. ¿Qué hago? El 138, correcto, del anterior reglamento, ya ha previsto que cuando haya necesidad urgente de ejecutar el saldo, correcto, la entidad que va a hacer va a cuantificar el saldo. En el servicio que les he comentado, si hablamos de 24 meses de ejecución del servicio, ¿verdad? Y el recontrato se resolvió en el mes 8 de ejecución, pues hablamos fríamente de un saldo de ¿cuánto? 24 menos 8, 16, ¿no es cierto? Entonces el saldo va a ser 16, ¿ok? La entidad determina el saldo, lo cuantifica y ¿qué va a hacer? Va a invitar a los postores que quedaron en orden de prelación en el procedimiento. Y si alguno de ellos dice sí, la entidad, si está calificado, le adjudica la buena pro de ese saldo y suscribe el contrato. Si no está calificado, lo califica, le adjudica la buena pro, si es que pasa la calificación, y suscribe el contrato, ¿verdad? Ok. Y si no me sirve ese procedimiento, 1, porque era único postor, no tengo a nadie más. 2, porque ninguno de los que han quedado en orden de prelación están aptos, están inhabilitados, correcto, son un consorcio integrado por algún postor que está inhabilitado. O 3, los he invitado y nadie quiere, me voy a la causal, ¿no?, de contratación directa que habilita a la individualización de un proveedor para este saldo. Bueno, en el caso de obra pública pasaba mucho. Y recuerden que para una obra, cuando hablamos de una obra pública, hablamos de una prestación que por su naturaleza tan sensible no puede quedar inconclusa, paralizada mucho tiempo, ¿verdad? Entonces sí tenemos necesidad urgente de ejecutar el saldo de la obra. Entonces, ¿qué ocurría? En efecto, resolución del contrato del ejecutor de la obra. Uy, ¿en cuánto avance está? No hablemos del financiero, porque en realidad no calza con el avance real, físico, ¿no? El avance físico de la obra. Uy, al 30% avance físico, ya tenemos el saldo 70, ¿no? Y sabemos que los saldos de obra no son matemáticos, no son fríos. Los saldos de obra, correcto, son complejos, incluyen partidas no ejecutadas, incluyen partidas mal ejecutadas, incluyen en buena cuenta todas las partidas necesarias para alcanzar la meta del proyecto, el objetivo del proyecto. Bien, en buena cuenta, ok, ya, nos vamos al saldo de la obra. Ya, ¿quién hace el expediente técnico del saldo de obra? Ya, ¿sabes qué? Si tenemos que contratar al consultor, al proyectista que elabore el saldo de la obra, ¿no?, el expediente técnico del saldo de la obra, nos vamos a demorar un montón. Entonces, vamos a desagregar, ¿no? La topografía por acá, al profesional uno por acá. Eso pasaba de verdad en gran parte de las entidades. Y obviamente se incurría en un fraccionamiento. Un expediente técnico no se puede partir porque es un objeto único, ¿no? Ya sabemos con absoluta claridad que una consultoría de obras para elaboración de expediente técnico no se puede fragmentar. Y si lo despedazas y después lo armas como Frankenstein, es un fraccionamiento puro. No hay mayor análisis, ¿verdad?,
que pueda, digamos, respaldar que no lo es un fraccionamiento puro. En el nuevo reglamento dice, ok, vamos a ver, en esta causal de saldos, ¿verdad?, que es para bienes, servicios y obras, se va a incluir también la potestad de contratar directamente al proyectista, consultor, que va a elaborar ese expediente técnico de saldo de obra, lo que obviamente es lo que necesitamos que se encuentre habilitado en la norma. Muy bien. Respecto de los encargos a organismos internacionales, se ha establecido que a un organismo internacional se le puede encargar el desarrollo de las actuaciones preparatorias y del procedimiento de selección. Sabemos que los organismos internacionales, vía estos encargos, van a desarrollar la selección con las normas que les resultan aplicables a ellos, ¿cierto? Y solamente en lo no previsto se remitirá a la norma nacional, ¿sí? Muy bien, se ha establecido entonces que los requisitos para que una entidad pueda encargar a un organismo internacional las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección, o solamente el procedimiento de selección, son estos, ¿no? Primero, que el organismo internacional se encuentre debidamente acreditado, ¿no? ¿Qué más? Si el objeto que va a ser pasible del encargo son bienes, estos bienes tendrán que ser de tecnología de última generación o encontrarse vinculados a innovación o uso científico. Si se trata de servicios, también tienen que ser especializados, relacionados, ¿no?, de carácter científico, tiene que ser relacionado a actividades de investigación para diseñar u obtener soluciones técnicas. Y en el caso de obras públicas, solo se podrá encargar obras públicas cuyo valor referencial sea a partir de 20 millones de soles. Pero Gisela, un ratito, yo recuerdo que el año pasado, el año antepasado, Economía y Finanzas aprobó unos lineamientos para el encargo de organismos internacionales. Ok, con el nuevo reglamento, esa resolución ministerial que aprobó esos lineamientos queda derogado, ¿no? Porque ya se encuentra inmerso en el nuevo reglamento los requisitos para esos encargos. Muy bien. Con respecto a la solución de controversias en la etapa selectiva, ¿correcto? Es decir, con respecto al recurso de apelación, se señala como una causal, se señala que se va a declarar improcedente la apelación en dos situaciones. Uno, que quien apele sea el postor que ha sido descalificado o no admitido, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si el postor que fue descalificado o no admitido es el que interpone la apelación, pero en la pretensión, ¿no?, en el petitorio de su apelación, no cuestiona su no admisibilidad o su descalificación, pues su apelación será declarada improcedente. De igual forma, habiendo incluido el postor apelante que fue descalificado, que no fue admitido, habiendo incluido en su apelación, en su petitorio específicamente, que se revierta esa no admisibilidad o descalificación, pero que en el marco del procedimiento para resolver esa apelación se determine que ese postor, ¿no?, que está apelando no ha desvirtuado los aspectos, los motivos que generaron que el comité en su momento no lo admita o el comité en su momento lo descalifique, pues también esa apelación será declarada improcedente. Otra modificación es que hasta el 29 de enero, vale decir, para procedimientos convocados hasta el día 29 de enero, tenemos que el monto máximo de la garantía por apelación va a ser de 200 UITs, ¿verdad? Digamos, 3% de valor referencial y en ningún caso podía superar las 200 unidades impositivas tributarias. A partir de la vigencia del nuevo reglamento, de 200 UITs se incrementa ese monto máximo a 300 unidades impositivas tributarias. Bien, plazo y procedimiento para perfeccionar el contrato. El postor adjudicado con la buena pro y cuya buena pro ya se encuentra consentida, recuerden, consentida que nadie apeló, administrativamente firme cuando la apelación ha sido resuelta, independientemente de que haya confirmado la buena pro o la haya revocado, o ha sido declarada improcedente la apelación,
o sea opera la denegatoria ficta, cualquiera que sean esos supuestos, cuando ya contamos con la buena pro administrativamente firme o consentida, a partir del día siguiente del registro de esa condición en el SEACE, el postor va a tener los 8 días hábiles que ya tiene con este reglamento vigente, ¿verdad? ¿Sí? Con el 350. Lo que ha variado, ¿qué cosa es? El plazo que tiene la entidad para perfeccionar el contrato, ¿no? Recuerden que la entidad recibe los documentos y lo que tiene que hacer es cotejar que estos estén conformes, elaborar el contrato y perfeccionarlo. Esto es, llamar al postor para la firma de un contrato per se, y si el contrato se perfecciona a través de una orden de compra o de servicio, notificar, entregar, ¿no? Entregar en el domicilio del proveedor esa orden de compra o de servicio, ¿cierto? Para ello vamos a tener 2 días hábiles, ¿sí? Ahora, recordemos, señores, que el contrato que se perfecciona, confirma, esto es, el contrato per se, corresponde a la proforma de contrato que está en las bases integradas, ¿correcto? Entonces, no es tampoco que la elaboración de un contrato sea muy complicado, porque en estricto, la persona que elabora el contrato va a tener que recoger la proforma que está en las bases integradas, porque no le puedes incluir ninguna cláusula, ¿no es cierto? No le puedes integrar algún aspecto que no estaba en esa proforma de contrato. Bueno, son 2 días hábiles, correcto, para perfeccionar. Gisela, ¿qué pasa si es necesario que el postor subsane, ¿no?, alguna deficiencia en los documentos de perfeccionamiento presentados para perfeccionar el contrato? Ok, se le va a poder otorgar hasta 4 días hábiles. Y recuerden que esos 4 días hábiles se va a computar a partir de la comunicación, ¿no?, al postor de que se le está concediendo esa ampliación de plazo, ¿correcto? 4 días hábiles. Muy bien. Respecto a la garantía de fiel cumplimiento, cuando ya se ha procedido a la liquidación final del contrato y hay controversia respecto de un saldo a favor de la entidad, saldo que, no obstante estar en controversia, es menor al monto, ¿no?, por el cual el contratista constituyó su garantía de fiel cumplimiento. Es decir, posterior a liquidar el contrato, tenemos un saldo a favor de la entidad, es un ejemplo, de 20.000 soles, ¿sí? Pero la garantía de fiel cumplimiento que el postor, ¿no?, en su momento presentó a la entidad es de 100.000 soles, ¿sí? Tenemos 20.000 el saldo, independientemente que se controvierta, ¿sí?, y 100.000 que es el monto de la garantía de fiel cumplimiento. En ese contexto, la norma dice, ok, el postor, ¿qué podrá hacer o qué podrá hacer la entidad? A solicitud, podrá devolverle esa garantía por 100.000, ¿no?, con la condición que el contratista le presente una nueva garantía de fiel cumplimiento, pero solamente por los 20.000, que fue el saldo a favor de la entidad, independientemente que el contratista no esté de acuerdo. Puede pasar que la entidad haya determinado un saldo a su favor de 20.000, no es 20.000, no te debo nada. Independientemente que se controvierta o lo cuestione el contratista, ¿no?, él va a tener que presentar una garantía por ese saldo, ¿no?, por ese saldo a favor de la entidad. Y algo muy importante, los adicionales, ¿no? Recuerden que la prestación adicional es una prerrogativa de las entidades, ¿verdad? ¿Sí? Que para cumplir la finalidad del contrato pueden, en plena ejecución, ordenarle a través de un resolutivo al contratista la ejecución de prestaciones que no estuvieron previstas inicialmente, ¿no? Y obviamente, como hablamos de más prestaciones y por tanto de un incremento del monto del contrato, la garantía de fiel cumplimiento también debe incrementarse. ¿Qué se advierte o qué se ha advertido a las entidades? Que considerando que la obligación del contratista de ejecutar los adicionales no está supeditado al perfeccionamiento de una adenda, sino a la notificación de la resolución, pasaba en muchos contratos que el contratista cumplía con ese adicional, ¿correcto? Pero finalmente
no llegaba a presentar digamos, la ampliación de su garantía de fiel cumplimiento, ¿no? En los casos sobre todo donde no hay adenda por ese adicional. Y se generaba, bueno, se generaba la contingencia, porque, digamos, podría ser que no haya habido una conformidad y cuando se revisaba el contrato, pues la garantía era inferior, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento era inferior al monto del contrato vigente al cual se le sumó el adicional. Ahora que oye, no, un ratito, si la entidad el día 1 le ha ordenado, es decir, ha notificado al contratista su resolución para ejecución de adicionales, el contratista va a tener 8 días hábiles para presentar la garantía, ¿no es cierto?, el aumento de su garantía de fiel cumplimiento, ¿sí? A ver, es cierto, usualmente asociamos las adendas a adicionales, pero en realidad la adenda es el documento que forma parte del contrato que contiene alguna modificación del mismo. Si por ejemplo el contratista nos comunica el cambio de su domicilio legal, la entidad ¿qué va a hacer? Va a verificar si está todo conforme, por ejemplo, si son consorcios, ¿no? Cuando se ha cumplido con la formalidad de la directiva, y lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Formalizar ese cambio con una adenda al contrato, ¿verdad? Si se ha solicitado ampliación de plazo y la entidad ha dicho que sí, con una adenda al contrato se va a modificar el plazo de ejecución contractual. Si en una relación contractual la entidad ha ordenado adicionales y por tanto va a impactar en el cambio de la cláusula referida al objeto, a la cantidad, y también la cláusula referida al monto, con una adenda al contrato, ¿no es cierto?, se va a incluir esas modificaciones. Pero eso en el caso de adicionales y también de ampliaciones, no significa, y sobre todo adicionales, no significa que tenemos que esperar la adenda para que recién el contratista asuma que es su obligación, no. Ya hay 2 opiniones de OCE que son vinculantes en esta materia, y no porque la norma en contratación lo haya señalado, sino que la norma que modificó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control señala que, ¿cierto?, los documentos a través de los cuales el ente rector interprete el sentido y el alcance de la norma que está operando el funcionario para la toma de decisión, es, digamos, obligatorio que el funcionario lo aplique para poder evitar o reducir riesgos de que su decisión sea cuestionada. Y de otro lado, recordemos que la opinión 211 del 2017 estableció con toda claridad que las opiniones son vinculantes, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido emitidas por el ente rector a través de su dirección técnico-normativa. En buena cuenta, a pesar que ustedes van a encontrar que en la última parte del reglamento, antes del anexo de definiciones, se han incorporado el desarrollo de 2 procedimientos y se señale que cuando la Dirección Técnico Normativa proponga al Consejo Directivo de OCE la aplicación de algún documento que sea vinculante y que obviamente podría incluir las opiniones, no nos supeditemos a ello. Todas las opiniones que emite OCE, al versar sobre temas genéricos que sirven para que el ente rector interprete la normativa, son vinculantes. O sea, no piensen 2 veces en que si son, no son, si lo aplico o no. Si usted va a tomar una decisión en esta materia, busque si hay alguna opinión, obviamente que refuerza su posición para que usted la fortalezca y la invoque. De modo que cuando sea revisada esa decisión, se reduzcan los riesgos de que sean pasibles de cuestionamiento por parte de la Contraloría, de los auditores del OSI, ¿correcto?, o de la Sociedad de Auditoría Externa. Muy bien. En esa medida les comentaba que ya OSI, a través de 2 opiniones, ha señalado que en el caso de adicionales, la obligación del contratista surge desde el momento en que la entidad le notifica la resolución de adicionales. No está supeditada la ejecución de esta orden al perfeccionamiento de la adenda. Y recuerden que el nuevo reglamento establece que una vez que se notifica esa resolución que ordena adicionales, el contratista solamente va a tener 8 días hábiles para aumentar su garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué más? Modificaciones convencionales al contrato. Artículo 34A, ¿no?, de la ley. No recuerdo ahora el artículo del nuevo reglamento, pero en buena cuenta que se ha señalado. La modificación procederá ante hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a las partes. En el reglamento vigente
no se hace alusión a hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, sino a hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. Si has perfeccionado el contrato el día 1, solo se podrá modificar el contrato si es que hubo algún hecho posterior al día 1, no imputable en las partes, que obviamente genera la necesidad de modificar el contrato. A partir de 30 de enero, esto es, para contratos que deriven de procedimientos convocados hasta a partir del día 30 de enero, se aplicará esta figura de modificaciones convencionales cuando se traten de hechos no imputables a las partes, pero que sean posteriores a la presentación de ofertas. Bien, asimismo, se establece que estas modificaciones podrán incluir lo que conocíamos con el 17 como mejoras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y que se abrogó o no se previó taxativamente la 3225. Entonces, estas modificaciones convencionales podrán incluir, correcto, las variaciones del contrato cuando el contratista ofrezca bienes o servicios iguales o de mejores características, siempre que satisfagan la necesidad de la entidad y que obviamente no trastornen, no varíen, no modifiquen las condiciones que motivaron, que permitieron la selección del contratista. Muy bien, el espíritu que aplicamos con el decreto legislativo 1017. Muy bien, muy importante, subsanación de prestaciones y la aplicación de penalidades. A ver, vamos a ver. Si el objeto de contratación, ¿sí?, es la entrega de 1000 escritorios, ¿ya? 1000 equipos, ya está, 1000 equipos. Y el proveedor entregó 999 equipos, ¿qué hay? Digamos, incumplimiento del contrato o le pido que subsane porque tengo una observación, o sea, le observo la prestación. ¿Qué hago? ¿Es un incumplimiento? ¿Qué se configura? ¿Un incumplimiento del contrato o se configura una observación que debe ser pasible de subsanación? ¿Es incumplimiento u observación? Ya. El objeto son 1000. Gisela, pero presentó 999 equipos, están muy bien. Sí, pues, pero no son 999, son 1000. Es un incumplimiento, ¿verdad? Pero si él presentó 1000 equipos, pero tienen observaciones aquí y allá, ok, la figura es subsanación de observaciones, ¿correcto? Eso primero para delimitar. Listo. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Pues pasaba, ¿correcto?, que una vez entregados los 1000 equipos, sabemos que el área usuaria cuenta con 10 días calendario para verificar que estos equipos cumplan con las condiciones, ¿no?, contractuales, y en esos 10 días el área usuaria tenía que hacer dos cosas: o emite la conformidad o emite un acta con observaciones, ¿verdad? Proporcionándole al contratista un plazo para que subsane esas observaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué ocurría? Que había una duda. ¿Por qué? Ok, ¿sabes qué? Yo le di 5 días para que subsane observaciones, solamente 5 días, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que, digamos, subsana, pero surgen nuevas observaciones, digamos, no se revierten, no se subsanan completamente las observaciones, entonces tengo que otorgar un plazo adicional, ¿correcto?, que obviamente extrapola, supera los 5 días calendario. Entonces, al momento de establecer la penalidad aplicable, era un tema un poco complicado para las entidades. Bueno, el reglamento ha señalado que si el contratista no cumple con subsanar la totalidad de observaciones, ¿correcto?, pues la entidad puede otorgarle un plazo adicional, sí, pero para computar la penalidad va a tomar en cuenta el término del primer plazo que le dio. Esos 5 primigenios que le dio, ¿correcto? Una vez que se cumplieron, todo lo que, digamos, el plazo adicional que le ha tomado al contratista, subsanar su prestación, subsanar las observaciones, va a ser comprendido, ¿no?, como penalidad, ¿sí? Ok. En el caso de obras públicas hay varias variaciones, ¿correcto? Hemos comprendido las principales, hay algunas figuras nuevas que se han desarrollado, ¿correcto?, que se han incluido, que seguramente van a esperar o van a tener que ser desarrolladas a través de directivas que OCE publique, pero en buena cuenta, en el caso de obras públicas, se ha previsto
que para el inicio de la ejecución de una obra pública, que por la cuantía, seguimos en 4.300.000, de acuerdo a la ley de presupuesto de este año, cuando una obra pública que por su cuantía tenga que tener supervisión externa para su inicio, pero no la tenga, la entidad ha convocado el procedimiento para contratar al consultor que supervise la obra, pero por X y Y circunstancia aún no cuenta con contrato, ¿no? Entonces, ¿qué se generaba? Bueno, pues el riesgo de la entidad, uno, de la penalidad, claro, cuando suscribimos contrato de obra y no iniciamos en la oportunidad que establece la norma, somos pasibles de una penalidad como entidad. El contratista nos puede pedir una resolución de contrato también. Entonces, para reducir ese riesgo, se ha establecido la posibilidad de que si se ha convocado el procedimiento para contratar a supervisión, la entidad puede iniciar la obra con un inspector, ¿no? Con un inspector de obra, con un equipo de inspectores según corresponda. ¿Ya? En tanto se suscriba el contrato de supervisión o para la supervisión de la misma. Muy bien. Para adelantos se incluye la posibilidad de que en las bases se prevea la exigencia de constituir un fideicomiso, ¿no? Para garantizar en efecto que ese adelanto se utilice, se vuelque específicamente en la ejecución de la obra. ¿Qué pasa? Un adelanto no es una forma de pago, ¿correcto? ¿Sí? En arrendamiento de inmuebles, por ejemplo, la forma de pago que el mercado nos ha impuesto, ¿cuál es? Que a la suscripción del contrato voy a tener que pagar seguramente 2, 3, 4 o más meses de arrendamiento, ¿no? Pregunta, ¿es un adelanto? No, es una forma de pago, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Como regla tenemos que el pago se produce luego de realizada la ejecución, ¿no? De la prestación. El adelanto tiene una naturaleza completamente distinta. El adelanto es la entrega de dinero que yo le doy al proveedor, ¿para qué? Para fortalecer su capacidad, ¿no? Logística, para fortalecerlo de forma tal que la ejecución del contrato sea más idónea, más eficiente, ¿correcto? Y bien, en ese contexto, para obras públicas, donde aplicamos un adelanto para materiales del 20% del monto adjudicado y un adelanto directo del 10%, en la base se va a poder prever ¿qué cosa? La constitución de un fideicomiso, que es una suerte de administración, ¿no? Que no va a estar, digamos, no va a ser realizada ni por la entidad ni por el contratista, ¿no? Es toda una figura que, digamos, no pertenece al ámbito puro de la contratación estatal, se ha recogido, ¿correcto? Y este fideicomiso, ¿qué es lo que va a garantizar? Que al ser administrado por un agente externo a las partes, se garantice que el fondo de adelanto que la entidad está constituyendo, en efecto, sea utilizado específicamente para la ejecución de la obra. Exactamente. Yo sé que va a ser, digamos, los tiempos, el proceso para implementarlo va a ser bastante complicado, pero en realidad, les voy a ser recontra franca, en algunas obras, sobre todo de gran envergadura, va a ser de mucha utilidad. Hemos tenido, sobre todo con la norma anterior y también con la 3225 antes de la modificación, y con la norma anterior, donde teníamos 60% de adelanto para obra pública, que proveedores ejecutores, sobre todo extranjeros, recibían adelanto y de ahí subcontrataban, veían cómo hacía, ¿no es cierto?, para avanzar hasta que ya ese proceso constructivo era inviable y simplemente preferían someter las controversias que surjan con la entidad porque resolvíamos contrato a través de un arbitraje y ahí quedaba el tema. Y hablamos de millones de soles, ¿correcto? La 3225 reduce a la mitad los montos de adelanto, sin embargo, no redujo los ámbitos en los cuales volvió a sucedernos lo mismo. Constituyendo un fideicomiso para la administración de los montos de adelanto, obviamente se garantiza que ese dinero otorgado al ejecutor se utilice específicamente para la obra. Muy bien. Luego del inicio de la obra, el contratista va a presentar al supervisor inspector un informe de revisión del expediente técnico de la obra, donde se evidencien posibles adicionales, posibles riesgos de los proyectos o de pronto consultas, ¿correcto? Ese informe emitido por el contratista al supervisor o inspector
va a ser elevado por este a la entidad, ¿correcto? Con copia al ejecutor, adjuntando obviamente una valoración, una evaluación realizada por el inspector o supervisor. Muy bien. En cuanto al arbitraje, se ha resucitado al arbitraje ad hoc, ¿se acuerdan? Con la 3225 y el reglamento del 350, el arbitraje ad hoc solamente era aplicable para contratos de bienes y servicios cuya cuantía no superase las 25 UITs, ¿correcto? Ahora se ha señalado que el arbitraje ad hoc se podrá, ¿verdad?, desarrollar para solucionar controversias en la etapa de ejecución contractual de contratos cuya cuantía, ¿correcto?, sea mayor a 5 millones de soles, ¿sí? Ok. El arbitraje institucional se mantiene, ¿correcto?, desarrollado, ustedes saben, por instituciones arbitrales. Respecto a la Junta de Resolución de Disputas, se señala que para obras a partir de 20 millones será obligatorio incluir la cláusula de resolución de disputas y obviamente en virtud a ello suscribir el contrato tripartito antes del inicio de la obra. Sin embargo, esa exigencia será aplicable para contratos de obras convocados a partir del año 2020, ¿no? Asimismo, se ha previsto como posibilidad incluir la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas para obras, ¿correcto?, mayores a 5 millones de soles. Estas son las modificaciones más resaltantes. En el caso de obra pública, como les comento, hay figuras que merecen un desarrollo, inclusive a través de directivas, lineamientos emitidos por parte de OCE. Y nuevamente, señores, tenemos que estar tranquilos ante los cambios de la norma. En este caso tenemos un nuevo reglamento que la próxima semana, ¿no? 27, sí, la próxima semana va a entrar en vigor. Lo que nos queda, ¿qué cosa es? A los que somos operadores de la norma, revisar, porque hay varios temas que están por ahí incluidos, que son imperceptibles, ¿correcto?, a la primera, segunda lectura del nuevo reglamento, pero que luego se evidencian. Y finalmente recordemos que la única forma de reducir riesgos en nuestra función es fortaleciendo capacidades, ¿correcto? Y en ese sentido los felicito por sacrificar una tarde-noche de un día martes y estar aquí acompañándome en este seminario. Espero de corazón que les vaya bien en todo ámbito de sus vidas y conmigo será una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.